Buenas tardes o noches, sean bienvenidos al podcast del día de hoy. Este proyecto estará vinculado y acercado a hablar sobre distintas problemáticas, temáticas y conflictos, reflexiones sobre el mundo actual, la sociedad que nos rodea y sobre las distintas temáticas y circunstancias que engloban nuestra vida cotidiana y la sociedad en que vivimos. Este proyecto está formado por 4 amigos de diferentes carreras, somos universitarios, que nos gusta reflexionar acerca del mundo que nos rodea y de la forma en que se vive, la forma en que nosotros expresamos lo que somos ante este panorama. Mis amigos son Iván, Valeria y Luis. ¿Quieren presentarse? Iván, ¿puedes presentar tú primero? Muy buenas tardes, noches y días. Yo estudio arquitectura principalmente. Estoy en proceso de ser autor de un libro y hacemos todo esto como una plática de amigos, discusiones reflexivas y en parte a nosotros nos gusta hablar sobre diversos temas, entonces queremos compartir estas dudas que llegamos a tener con ustedes y gracias por tratar de escucharnos. Bueno, yo soy Valeria, estoy estudiando educación primaria. Espero, si el coronavirus nos da licencia, que ya en un año me pueda graduar y hacer mi servicio. Y pues de la misma forma, somos amigos que normalmente cuando nos vemos nos gusta mucho estar platicando y todo, y pues de repente dijimos, pues ¿por qué no grabarlo y compartirlo con más personas para que pues de la misma forma podamos oír comentarios de personas que estén por ahí escuchándonos? Y sí, bueno, finalmente yo soy Luis, les mando un fuerte abrazo a todos mis compañeros y amigos que ya están siguiendo la página, muchas gracias por eso. Y bueno, básicamente yo, para los que no me conocen, soy estudiante de biología y como ya lo mencionó mi compañero y mi amigo Iván, ¿no? Esto viene siendo muy cotidiano para nosotros, realizar este tipo de pláticas. Más allá de ser pláticas específicamente de nuestras carreras, son temas muy culturales y sociales, ¿no? Que se viven a diario y pues los tenemos presentes en nuestro día a día. Entonces, como ya lo dijo también mi compañero y amigo Ricardo, vamos a tratar de abordarlo con distintas perspectivas conforme a lo que nosotros hemos ido construyendo y elaborando pues en nuestros pequeño o largo tiempo ya en nuestras carreras universitarias. Entonces les dejo con Ricardo otra vez para que nos introduzca el tema y podamos irlo desarrollando en este pequeño tiempo que tengamos. Sí, muchas gracias Luis. Bueno, creo que ya quedó una idea más concreta acerca de hacia dónde va dirigido este proyecto. Y bueno, yo soy Ricardo, soy estudiante de psicología y pues como ya lo he mencionado, son pláticas y eso está construido con base en todo lo que nosotros hemos estado durante un gran tiempo hablando y reflexionando, pero con la idea de que no se quede entre nosotros, sino de compartirlo, porque pues el conocimiento debe compartirse antes de morir. Entonces, el tema que hoy nos compete y que nos tiene aquí unidos es el de libertad. Vamos a comenzar con una frase de Voltaire que dice: el hombre es libre en el momento en que desea hacerlo. Me gustaría saber qué es lo que piensan mis compañeros acerca de esto. Iván, ¿qué es lo que piensas tú acerca de la frase? A mí me hace sentido porque incluso yo llegué a hacer notas sobre todo esto, sobre el tema del día de hoy, y hay algo que me encontré que a mí me encantó y es referente a lo que tú dijiste, que la frase dice: lo que te quita libertad es una visión incomprendida de esta. Y así con cualquier cosa. Entonces, principalmente para poder decir que uno es libre, que uno tiene libertad como tal, uno tiene que comprender cuál es el valor de, aparte del significado, el valor de lo que es ser libre y lo que conlleva a conforme lo que es normal en una sociedad. Porque independientemente de donde tú te encuentres, que cada uno tenga realmente. Fíjate que, bueno, hoy en día ya es más importante, o más bien ya se ha fragmentado en distintas partes, por así decirlo, ¿no? La libertad ya se ha fragmentado, pero en lo que a mí compete, creo que la libertad que más uno debería estar enfocado es en la libertad básicamente de uno mismo, ¿no? Me refiero de uno mismo en aspecto no físico tanto. O sea, también es muy importante, pero yo creo que... ¿Intrapersonal? Sí, exactamente. Yo creo que uno es más esclavo de uno mismo que de los demás. O sea, sí te pueden llegar a esclavizar los demás, pero yo creo que uno mismo es el que se pone sus barreras.
Sí, sí, Es lo que sería como la presión social. O sea, realmente, perdón Valeria, realmente se ve como la presión social. Si uno está dispuesto a darle gusto a los demás, entonces cuando tu libertad, la libertad de, la facultad que tienes, pues realmente de expresarte a ti hacia los demás, se pierde cuando tienes esta presión social presente. sí, bueno, yo pienso que otra forma de liberarse de la presión social o de las órdenes de personas que se podrían decir superiores, ¿no? Como en una forma de esclavitud mental. Muchas veces alguien que sabe poco, y no solamente por estudiar, ¿no? Simplemente de experiencia de la vida, que tenga la capacidad intrapersonal que decíamos de reflexionar, está condenada a vivir como superior de alguien que lo pueda dominar o que lo pueda mandar, porque lo va a convencer de cualquier idea que él tenga, ¿no? Y pienso que, pues como dice la frase, ¿no? La verdad te hace libre, y no tanto la verdad de no mentir, sino la verdad del conocimiento que cada uno va adquiriendo de la vida. Ok, bastante interesante. Me gustaría rescatar ciertos conceptos como este de verdad y conocimiento que mencionas. Entonces, pues entra muy en juego aquello de, pues el conocimiento es poder y también libertad, ¿no? ¿Dónde está, por ejemplo, la realidad, por ejemplo, en este caso de verdad? Porque sabemos que pues no hay una verdad absoluta a la que partir para verdad, y por lo tanto pues soy libre porque conozco esto, o que tanto conozco para saber que soy realmente libre. En realidad, ¿realmente somos libres? ¿Realmente tenemos esa libertad de la que hablamos? Por ejemplo, en el concepto de yo soy libre y yo soy el único que me encadena. Es verdad que uno mismo llega a ser su propio verdugo, pero creo que la sociedad también en la que pues convivimos el día a día, y pues el ejercicio del poder, que es constante y está pues fragmentado, genera también que estemos limitados ante ciertas pues características de la vida misma. Entonces, si bien uno mismo puede ser su propio verdugo y ser su propio carcelero y ser su propia cárcel de cristal, creo que aún más afuera puede existir esas cadenas y esas ataduras sobre un sistema que sí ejerce tipo de control, vaya. Que si bien, como pues mencionaba Foucault, no es ya el típico estereotipo de poder que ejerce un rey, pues sí está con los distintos fragmentos, ¿no? Donde pues constantemente somos controlados. En este caso, por ejemplo, no sé, la televisión o los medios y tal. Para pues ir avanzando poco a poco, ¿realmente somos libres? Quiero rescatar esa idea que tiene Ricardo. Principalmente, hay un filósofo que se llama Thomas Hobbes. Lo que él es ¿cómo se llama? Es el maestro de Kierkegaard, el padre del existencialismo. Lo que él menciona, él fundó lo que sería la política moderna. Él nos dice que el humano es su propio lobo. Esto hace referencia a que para Thomas Hobbes, el ser humano no es bueno por naturaleza. Como tiene la ausencia de poder, necesita mantener ese poder constante. Entonces busca ser el líder de lo que sería un globo social. Y lo que radica en todo esto es que, aparte, esa sed de ser alguien libre, no está realmente en la sociedad. Uno tiende a buscar quién es el que lo gobierne. Y a esto él hace como un diagrama de política. Hay un beneplacio en ser esclavizado, a lo que también abordo a Albert Huxley, perdón. Okay. Que él, en 1930, él escribió un libro que se llama Un Mundo Feliz, donde aborda que en esta sociedad hay medicamentos que alteran el estado de ánimo, las distracciones de la tecnología y los medios controlan a las masas, y aparte está fácil acceso a lo sexual, pues el ámbito sexual. Y todo esto en 1930. Entonces él lo que hizo realmente fue alcanzar lo que sería la comunidad actual. Uh-huh. Él lo que hace es que el humano busca ser sometido realmente. Y lo que menciona esta novela se escribió en 1930, o sea, para que te fijes, o sea, la visión que tenía este hombre realmente. Sí.
Y es eso lo que menciono, o sea, él tiene que, independientemente de cómo va la sociedad o cómo iba la sociedad en 1930, el humano iba a ser víctima de su propia tecnología, y es lo que está sucediendo, lo que vemos ahora con los niños, que antes uno salía a jugar a la calle y ahora realmente el niño está jugando en una tableta. Y es eso, o sea, realmente uno no es libre. Y aparte con esa pregunta viene la pregunta de ¿puedo yo llegar a existir? Y no voy a hacer un bloque más en la pared por decir algo. Entonces realmente, si entendemos el concepto de libertad, uno es libre hasta cierto punto, porque lo que decía Thomas Hobbes, que pues para mí tiene sentido, que la política, uno renuncia a su libertad por el hecho de que haya un control hacia la comunidad realmente. Uno cede ese principio de yo te cedo mi libertad para que el líder... Para un bien común. Ajá, para un bien común. Para que el líder, el presidente o el gobernador de cierto lugar mantenga la paz. Entonces yo le cedo como mi libertad y cedo a obedecerlo voluntariamente para que él mantenga la paz. Y es lo que se vuelve con la política y la soberanía. Realmente lo que decía Thomas Hobbes con la soberanía es que hay dos tipos. Está la función interna y la función externa. La interna es el gobierno, donde busca este equilibrio entre lo que es el gobierno y la sociedad haciendo normas y leyes. Lo que es la función externa es la soberanía igualitaria, lo que busca, como nosotros que somos civiles, lo que buscamos que cumpla el gobierno. Y lo que hace la función interna, que es el gobierno, que como ya lo mencioné antes, es buscar esta unificación entre ambos, haciendo leyes y normas. Y es aquí cuando uno cede su libertad para bien común y que nadie se esté matando entre nadie, en pocas palabras. Sí, yo también concuerdo. En sí, la palabra total de libertad no la podemos tener como seres humanos funcionales. O sea, podemos tener un cierto grado de independencia, tal vez, ¿no? De responsabilidades y de derechos. Pero, o sea, si quisiéramos tener así la libertad como suena la palabra, pues tendríamos que vivir solos, aislados, sin convivir o sin funcionar en una sociedad. Sí. Creo que al final de cuentas, si bien tenemos la capacidad de elegir ante ciertas posibilidades, estamos bajo el yugo de pues una libertad condicionada, ¿no? En este sentido, porque, pues, por ejemplo, en la política siempre... O sea, tenemos la libertad de elegir a quien queremos que nos gobierne, pero igual son escasos las elecciones, pues los sujetos a elegir. Entonces, el hecho de que estemos, como decía Sartre, condenados a ser libres, pienso que esta condena es más bien una condena a una libertad pues condicionada, como tú decías. Si bien podemos ser pues autónomos, o sea, podemos llevar la rienda de nuestra propia vida, no podemos totalmente hacer uso de pues todas las posibilidades que tenemos, porque pues hasta cierto punto siempre tenemos limitantes que nos reducen a cierto tipo de elecciones o de caminos que seguir en la vida. También es eso, realmente lo que mencionaba Ricardo, que estamos condicionados hasta cierto punto, porque incluso, o sea, las clases sociales están condicionadas a la libertad financiera. Entonces, ¿hasta qué punto uno llega a ser lo que uno quiere ser? Realmente, porque si ponemos eso en contexto, hay muchas cosas y hay una hipocresía importante en todo eso, porque también uno dice, oye, yo quiero ser libre, ¿cómo es que entre un mundo aquí tiene que haber fronteras? Y esas fronteras son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque, como lo mencioné antes, con lo de la norma y las leyes uno está haciendo esa libertad. Y hay que tener cierto control, porque hay que admitirlo, o sea, el ser humano es maldito. Y no es que sea maldito por naturaleza, sino que depende de dónde hayas vivido, dónde te hayas criado, es como mantienes esa moral que tú tienes para poder obtener lo que tú quieres. Entonces, el hecho de tener esas fronteras es muy importante. Incluso si quisieras ir a otro país, está la Unión Europea, que es un muy buen ejemplo de eso que mencionas sobre las fronteras, porque ellos no necesitan una visa para viajar a otro lado, ellos nada más necesitan el pasaporte. Entonces, si tú eres de España, puedes viajar a Italia, Francia, Alemania, y ya a Londres ya no puedes. Pero independientemente, tú puedes llegar a cualquier parte. ¿Por qué? Porque eres parte de la Unión Europea y ellos se dieron parte de su libertad para poder tener acceso a otros países, por decir un ejemplo. Y es eso, o sea, hasta qué punto uno es libre y cedes tu libertad. Pero llegando a ceder tu libertad, también llega este punto de la libertad financiera. Uno realmente no puede hacer lo que quiere. Y estamos conscientes que el dinero es
¿cómo decirlo? Es cabrón, pues, por no decir una mala grosería. ¿Cómo la dijiste? Pero bueno, es una perra que no duerme. A ver, creo que Luis quiere aportar algo. Sí, mira, aquí fíjate que hay algo muy curioso, ¿no? Porque si nos remontamos en términos históricos, la libertad fue progresando hasta cierto punto, ¿no? Que es precisamente el punto que ya mencionábamos entre Ricardo e Iván. Hubo un punto en que la tecnología retuvo ese avance en la libertad, ¿sabes? Es decir, históricamente la libertad estaba casi nula, ¿no? Incluso, pues, como lo fueron los esclavos, casi no tenían... Eso sí podíamos decir que no tienen libertad, ¿sabes? Entonces, yo considero que la libertad sí ha ido evolucionando, pero con el ritmo de la sociedad y también con el ritmo de la tecnología, esa libertad menguó. Y creo que menguó porque, como ya lo dijimos al principio, ¿no? La sociedad, básicamente la sociedad es como una masa, ¿no? Como un agujero negro, que todo lo que se acerca a la sociedad, a ese grupo inmenso, lo va a absorber. Y ahí pierdes lo que yo considero que es más importante en estos tiempos, ¿no? Que es tu libertad, tanto de expresión, tu libertad de pensar, etcétera. Porque, pues básicamente, al ser comido por ese agujero, pues adoptas muchas de las costumbres de esa sociedad, ¿no? Adoptas varias formas de pensar, adoptas formas de vestir, adoptas muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor no te sientes cómodas con ellas, pero de una u otra manera ya las aceptaste y ya estás dentro de ellas. Entonces, finalmente, yo creo que en términos de libertad, en este aspecto jurídico y económico, sí se ha avanzado, pero creo que retomando la pregunta de Iván, ¿no? De si en verdad somos libres, si verdaderamente somos libres, creo que en ese aspecto menguó todo ese crecimiento de libertad mental por toda esta cuestión de la sociedad y por toda esta cuestión de la tecnología, ¿no? Que considero que la tecnología ha influido mucho en la sociedad y la sociedad ha influido mucho en la tecnología. Y esto ha modificado o trastornado ese concepto de libertad, ¿no? Luego otra cosa que tú también nos decías sobre el libertinaje, ¿no? Pienso que, por ejemplo, lo que estábamos diciendo de que tenemos que someternos, por ejemplo, a una autoridad o algo, ceder un poco de nuestra libertad. Y pienso que la descripción para mí del libertinaje es cuando no te quieres someter ni a lo que sabes que es para que seas funcional en la sociedad o para que la sociedad funcione en general. Ok, sí, eso es muy importante. El hecho de rescatar este punto sobre hasta qué tanto ejercemos nuestra libertad o hasta qué tanto está limitada precisamente la libertad, ¿no? En este caso, si debemos ceder para ser funcionales o libertad comprende el hecho de ignorar este aspecto de cumplir con normativas y ser como queramos, ¿no? Y ahí es donde entra precisamente esta reflexión sobre el libertinaje, donde si bien tú eres libre, pues también debes respetar las libertades de los demás, ¿no? Uh-huh. Puede conceptualizarse muy generalmente, claro, en el hecho de poder elegir y pues seguir tu libre albedrío, ¿no? Y poder decidir sobre las posibilidades enormes que tienes ante el mundo, la angustia que esto acontece, ¿no? Entonces, pues también hay que tener en cuenta que los demás, dentro de este concepto general, los demás también tienen esta misma partida de libertad. Entonces, el hecho de quizás ceder un tanto de lo que no puedes hacer o de restringirte a cumplir normativas, también sea un acto pues de libertad y respeto hacia la misma libertad de los demás. Uh-huh. Entonces, como diría Benito Juárez. Ajá. El respeto incluso el respeto al derecho ajeno es la paz. Incluso en la filosofía bohemia también es el mismo principio. O sea, mientras tú no me chingues, yo no te chingo. Pero ¿hasta qué punto es chingar a la otra persona? Porque si nos vamos a lo que es el concepto de libertad de la Real Academia Española, es la facultad y derecho que tiene una persona para hacerse responsable de su manera de actuar dentro de la sociedad. Entonces, a lo que sería una libertad consensuada por una sociedad sería mantener el contrato social de ser súbdito y de ser gobernante, para poder mantener este poder absoluto y poder funcionar, como decías, Ricardo, funcionar en sociedad realmente.
pero incluso la sociedad te dicta qué es lo normal. Entonces, porque incluso esto yo quiero dejarlo claro, porque en Siria, que ellos practican el Islam y todo eso, para ellos religiosamente la mujer tiene la culpa de muchas cosas. Si te vas a Occidente, la mujer está agarrando poder político y como poder social. Realmente ellas ya se cansaron de tener un chingo de, ¿cómo decirlo?, de presión social del estereotipo de mujer como teníamos, y realmente el estereotipo de mujer ya se está destruyendo totalmente. Entonces ellas de cierta manera están tomando esa libertad de expresión y están realmente, no es que estén cediendo, sino que están exigiendo cosas que ya no tienen que hacer. ¿Por qué? Porque la sociedad ya cambió, ya no es tan necesario que estén cumpliendo esas cosas. E incluso en su tiempo no eran, ¿cómo decirlo?, no estaban exentas de hacerlo, pero al mismo tiempo no tenían por qué hacer esas cosas, ¿sabes? No, explícate. Bueno, es que en su tiempo la mujer estaba obligada a hacer ese tipo de cosas que hacían antes, como criar a los hijos en la cocina y en todo eso. Y cuando lograron conseguir el voto es cuando algunas empezaron a despertar realmente. Y entonces cuando llegaron, ellas en sí tuvieron que pelear por ese derecho de libertad, de poder obtener un trabajo que no fuera de secretaria, que no fuera de amante de casa, o que no les, o incluso en el siglo XVIII, o sea, cuando las vendían a los 14, 15 años para que una familia fuera más rica, ¿no? Entonces ellas tuvieron que pelear por esa libertad. Entonces uno llega al punto en el que estamos ahorita, y realmente el diálogo se ha vuelto importante, pero también el hecho de pelear por los derechos y pues que nada exigir lo que dice el concepto de libertad, ¿no? Actuar de manera responsable en la sociedad y no cederle todo a una sola persona. Okay. Luis. Sí, mira, yo creo que aquí ya en la cuestión de libertinaje ya nos estamos metiendo mucho en tema de, por decirlo así, ¿no?, qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque como bien dice Iván, la sociedad de alguna forma impuso su forma, su perspectiva de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y pues esto viene siendo muy diferente en todas las sociedades y incluso en todas las culturas, ¿no? Cada cultura desarrolló su propio criterio para poder definir pues, lo bueno y lo malo. Aunque eso ya también se ha ido modificando ya con la ética y la política, ¿no?, más que nada. Pero yo considero que el libertinaje tiene una línea muy delgada, ¿no? Un paso a la derecha y acaba en lo bueno, un paso a la izquierda y acaba en lo malo. ¿Y por qué no? Yo considero que esto es así por ejemplo, la otra vez que estábamos platicando, que decía Iván, ¿no?, el ejemplo de, bueno, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, entonces si a mí me educaron que está bueno escupirle a alguien, pues yo llego con alguien, le escupo y eso es mi libertad, ¿no? Pero eso ya se convierte en libertinaje porque para la sociedad o para los demás no está bien visto, ¿no? O sea, puede que no lo estés dañando de una manera tan grave, pero, o sea, está haciendo algo inadecuado o algo que está molestando a esa persona incluso, ¿no? Entonces yo creo que siempre y cuando no interfieras con la libertad de los demás ni con su bienestar, vas a tener o sea, va a ser libertad, siempre y cuando no interfieres con la libertad del otro. Ya cuando interfieres con la libertad del otro, eso ya se vuelve un libertinaje, ya sea bueno o ya sea malo. Que en la mayoría de los casos, a cómo va la sociedad, yo veo un poco más este libertinaje que se va enfocando a aspectos más que nada un poco negativos, ¿no? O con matices de negatividad. Entonces, eso es lo que yo considero una franja muy, muy delgada y muy débil entre el libertinaje, un paso a la derecha o a la izquierda para lo bueno o para lo malo, básicamente. Sí, creo que en el respeto hacia pues la misma libertad, ¿no? Porque mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Entonces el respeto a esa línea y pues el tener el criterio necesario para ver esa línea imaginaria que hay entre mi libertad, entre la libertad del otro, y cuando estoy ejerciendo un poder para quitar la libertad al otro, es el ejemplo preciso de la línea crucial que divide entre la libertad y hacer lo que a uno le plazca, ¿no? Entonces
libertad, pues no solo compete el hecho de hacer lo que nos plazca, sino también el saber que debe existir pues un respeto, ¿no? hacia los demás. Entonces, también otros conceptos importantes que me gustaría rescatar son esto de verdad o mentira, o bueno o malo. Creo que el concepto de verdad es construido, ¿no? O sea, la sociedad construye su concepto de verdad, y todo esto, pues un grupo de poder lo establece. Por lo menos es lo que creo, ¿no? El grupo, pues, de poder que está encabezando, pues, ciertas cosas o ciertos grupos sociales, puede ser que establece qué es la verdad, o qué es lo que es bueno, o qué es lo que es malo, pero no existe en sí, o bueno, al menos no creo que exista un concepto absoluto de verdad, o de lo que es benéfico, lo que es bueno, o lo que es malo, sino que es más bien una perspectiva que viene de un grupo político que ejerce su poder. Entonces, como lo que mencionaba Iván acerca de todo esto, de este movimiento, todo lo que es poder también conlleva un tipo de resistencia. Entonces, la resistencia es necesaria para, pues, darse cuenta de que la verdad no es absoluta, y que, pues, es necesario plantear otra perspectiva acerca de lo que se cree como bueno o malo. ¿Vale? Uh-huh. Sí, ahorita que decías eso de que es una sociedad o dominante o así la que impone lo que está bien y está mal, muchas veces también por el mismo principio que decía Luis de no pasarte a lastimar al otro o hacerle un bien, el mismo gobierno se puede equivocar. Y yo lo pienso, por ejemplo, en casos de comunidades africanas en las que a las niñas les cortan los genitales y se los cosen, ¿no? Sí. Es algo que para su sociedad está bien, pero las mismas asociaciones de pues acá de otros países ya más desarrollados se dan cuenta de que eso no es bueno, porque aunque el gobierno lo acepte o las madres de las niñas se los impongan desde pequeñas y todo, es algo que les causa dolor, es algo que les causa problemas para la salud, y pues tienen que intervenir a alguien más. Entonces sí podemos decir que a veces el gobierno se puede equivocar, ¿no? Que no siempre las reglas, aunque para ellos parezcan que son las correctas, lo van a hacer. Sí, claro. Y entonces, dentro de este concepto de que puede equivocarse, es cuando surge la resistencia que es necesaria. A conocer que a lo mejor no es la manera adecuada de hacer las cosas. En caso, lo que tú mencionas es un buen ejemplo. La resistencia está que estamos en contra de esto, ¿no? De que se maltrate de esa manera el cuerpo físico de uno. Tiene por qué sufrir eso. Entonces también eso es ejercer libertad, el hecho de luchar por lo que en este caso se resiste a creer que eso es bueno. La resistencia que trata de pensar distinto a la forma en que el grupo de poder ejerce esa disciplina, tratando de realizar una normalización acerca de un asunto en concreto. Entonces, porque muchas veces pensamos, bueno, si allá en África el canibalismo está bien y para ellos es bueno, pues es relativo, ¿no? Pero pienso que hay cosas que sí se pasan, porque como decía Luis, están lastimando a terceros. Sí, o sea, yo pienso que nada que flagele o lacere el cuerpo físico, o la estabilidad emocional, o el pensamiento, o algo psicológico de una persona debería ser normalizado y debería ser, pues, repetido. Libertad. Ajá. Sí, porque ahí ya no se cumple como este hecho que decíamos de mi libertad está limitada donde comienza la libertad del otro. Luis. Sí, fíjate que aquí también yo considero que la definición o el concepto de bueno y malo, yo creo que también está muy ya, no es que esté distorsionada, sino es como si la sociedad estuviera en micro sociedades, ¿sabes? Es decir, por un ejemplo, ¿no? Como si fueran las tribus urbanas, ¿no? Entonces tenemos, yo qué sé, los cholos, tenemos a los skaters, tenemos así diferentes micro sociedades en donde a lo mejor para ellos, para los cholos, por ejemplo, es bueno y se ve bien y está chido traer un short de esos super guangos y super bombachos, ¿no? Pero entonces tú volteas a otro lado y volteas a ver a otra sociedad o otra micro sociedad, y por ejemplo puedes ver, no sé, a los fresas, ¿no? Entonces para los fresas está mal o se ve mal la forma de vestir de esa persona, ¿no? Entonces son como unas pequeñas micro sociedades que se aíslan y generan su propio concepto, entre comillas,
de decir qué está bien y qué está mal, ¿no? Y eso también yo considero que tiene mucho que ver ya también con cómo tú quieres, aquí volviendo a hablar un poco más de la libertad y esos temas, ¿no? Uh-huh. Porque a veces alguien te invita a formar parte de su microsociedad, ¿no? Fíjate que hacer esto se ve chido y está bien y no sé. Entonces, como les decía, ¿no? Les ponía el ejemplo del agujero negro, ¿no? Es como si tú estuvieras girando alrededor y de repente, ¡pum!, te absorbió y ya adoptaste muchas de sus costumbres, ¿no? O ya adoptaste muchas de sus creencias. Ahora, lo que antes pensabas que estaba malo, que tú veías malo o que tú veías mal, ahora lo ves bien porque lo adoptaste de esas personas. Te dijeron, pues eso está chido, se ve bien, y tú lo empezaste a adoptar, ¿no? Entonces, yo considero que esas microsociedades en las que se fragmentó, por así decirlo, la sociedad, no es tanto que se haya fragmentado, nada más es para ejemplificar, pero yo considero que tiene que ver mucho eso, ¿no? El cómo y con quién, para saber y decir para ti qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Iván. Yo aquí quiero rescatar todo eso que estuvieron diciendo de bueno y malo, y me esperé a que todos hablaran porque, o sea, se me hizo importante esto que están diciendo sobre conceptos, hasta qué punto es bueno y hasta qué punto es malo. Y yo considero que para armar o tratar de armar un concepto que sea genérico para todos, es que lo malo no lo consideras malo hasta que se te ve afectado directamente. Igual lo bueno, hasta que no te ves beneficiado directamente. Y aquí es donde entramos en una hipocresía importante en la cuestión de sociedad. Porque aparte de que es hipocresía, uno logra mantenerse en ese aspecto de que si jodes a otro, quizá tú llegues a un nivel, a un estatus mayor. Y eso para una sociedad, el hecho de estar aplastando a otros para poder llegar a un punto, se puede ver mal. Entonces, para mí, para poder llegar a un punto genérico, hay una filosofía que se llama epoqué, que hasta cierto punto esto significa la suspensión de juicio. Esto no significa que no pienses que lo que a ti te educaron y tú lo veas en otra persona y tú estás juzgando que eso está mal y a mí me enseñaron que eso está mal. No. La suspensión de juicio dice que tú no actúas hasta que de alguna manera tú te veas involucrado dentro de los límites, pero al mismo tiempo también incita a la empatía, diciendo, güey, ¿qué es lo que tú quieres que te hagan a ti? Entonces, a mí, aparte de que la filosofía epoqué entra así como apenas, la empatía es muy importante, porque es cuando uno llega a, de esta manera, por más redundante que sea, llegas a tener empatía por el otro. Entonces, si un cholo ve a otra persona que se la está empateando del otro lado, y entonces tú te metes en los pies de, güey, a la mera yo podría ser esa persona, no sé, en el barrio fresa, güey. Después de un antro y me están puteando atrás de un antro. Entonces tú dices, güey, voy a ayudar a esa persona, y de cierta manera este concepto de bueno y malo se torna en algo general, porque haciendo este tipo de cosas es como una sociedad realmente puede llegar a tener que es un concepto malo y que es un concepto bueno. Y luego también está este concepto de, o sea, hasta qué punto es bueno involucrarte, porque uno bien podría ayudar a la otra persona y también salir vapuleado, pues salir golpeado. Y en parte todo esto es un tema, para mí es un tema delicado, porque bueno, yo llegué a ver personas que, como lo mencioné antes, o sea, de repente estoy caminando en la calle y de repente estaban golpeando a alguien así de repente, y me dan ganas de ayudarlo, güey, pero al mismo tiempo tú dices, cabrón, o sea, a la mejor tú también sales mal, güey, ¿sabes? Y no, o sea, para mí es un poco hipócrita que o sea, que tú te la pases diciendo ayúdalo a los demás y cuando realmente alguien se ve involucrado en algo malo o que tú ves que lo están chingando, realmente no te llegas a involucrar. Pero, o sea, ¿hasta qué punto uno tiene que involucrarse realmente en cuestión de libertad, de estar en una libertad con el otro? ¿Sabes? O sea... Ajá. Creo que es importante rescatar pues el hecho de que es de suma importancia, bueno, para la redundancia, el hecho de tener empatía y responsabilidad social dentro de este mundo que vivimos, porque pues es necesario pensar en los sentimientos de la otra persona y en que nosotros impactamos de distintas maneras en los sentimientos y en la vida de las personas,
y pues hay que hacerlo de una manera responsable, o sea, teniendo en cuenta los sentimientos, teniendo en cuenta pues estos factores que afectan las relaciones. Y bueno, en este caso de que tú mencionas de meterte, no creo que no necesariamente el hecho de que vayas y pues te intentes meterte en la pelea es la única forma de ayudar. Digo, será limitarte las posibilidades que tienes para poder ayudar a la persona. Hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, puedes llamar a un policía o no sé. O sea, hay diferentes formas de poder ayudar a una persona, no únicamente siendo tú protagonista también de la misma cosa que le afecta a la persona. Entonces, es importante mantener la visión, ¿sí? de empatía y de responsabilidad social en el mundo que vivimos, porque pues pienso que solamente así es como se lucha ante pues las distintas verdades que muchos de los poderes tratan de normalizar en este caso, y pues dar pie a que se cumpla pues y se respete este aspecto. Luis. Sí, fíjate que considero que también la empatía no es como tal, ¿sabes? O sea, es decir, la empatía tiene sus matices saludables y tiene sus matices negativos. ¿Por qué no? Por ejemplo, hace tiempo estaba leyendo un libro que me recomendó una amiga, donde tú no sabes a lo mejor qué trasfondo tiene esa persona que vas a ayudar, ¿no? No sabes si sufre a lo mejor de alguna cosa, de algún trastorno que no conoces, ¿no? Y voy a esto por el famoso triángulo del drama. A lo mejor si esa persona tiene, no sé, algún síntoma de codependencia o sufre de codependencia, a lo mejor, o sea, tú lo ayudas en un aspecto, ¿no? Lo viste triste o agotado, ya, órale, pues te voy a ayudar, ¿no? Y ¿cómo estás? Y esto y lo otro. Pero entonces a lo mejor esa persona, eso que necesita y se lo diste, le gustó, ¿no? Y se vuelve como una adicción, y entonces está buscándote y quiere más y quiere esto y quiere más. Y entonces ahí tú estás entrando en ese triángulo del drama, ¿no? En el famoso triángulo del perseguidor, del que culpa y no recuerdo el otro. Pero se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Incluso el libro de la autora que leí, en este mismo momento no lo recuerdo, pero habla sobre eso, ¿no? Que se puede volver una adicción, incluso puede contagiarte, ¿no? De esos, a lo mejor, puntos o síntomas de codependencia que él tiene y que no sabe, o sea, tristemente a lo mejor no sabe que tiene, ¿no? Entonces se vuelve un círculo vicioso y te va a perjudicar, ¿no? Como dice Iván, a veces no sabes si te puede salir también embarrado, entonces te la piensas, ¿no? A lo mejor suena un poco al revés, o pues sí, al revés, decir de que sale mejor a lo mejor intervenir en un, no sé, que están golpeando a alguien y intervienes. Te puedes también llevar un golpe, pero pues un golpe, ¿no? Y ahí quedó, y a lo mejor la persona también, o sea, ya no la vuelves a ver. Pero entonces, si tú ayudas a lo mejor a una persona en buen plan, con buena intención, pero no sabes el trasfondo, a lo mejor esa persona se quiere enganchar a ti, ¿no? Y está bien ayudar, pero hasta cierto punto, ¿no? Sabiendo tener tus límites para que su libertad no se vuelva libertinaje y quiera invadir tu libertad y no quiera empezar a invadir tu privacidad y no quiera empezar a depender de ti, ¿no? Yo considero que ya un poquito más de esos problemas de cada persona, eso los tiene que... No lo vas a solucionar tú, obviamente, ni vas a hacer que la persona mágicamente lo solucione. Entonces, puedes tener empatía también, pero de lejos, por así decirlo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues te apoyo y esto y te ayudo y un abrazo y lo que quieras, un afecto físico, pero no embarrarte y no involucrarte tanto con esos problemas, ¿no? Porque a la larga puede perjudicarte, incluso puedes entrar en ese triángulo, ¿no? Sí. Bueno, respecto a ciertos temas, pues es importante que cada persona pues realice este autodescubrimiento sobre lo que le cause malestar e intente pues independientemente a su forma tratar de lidiarlo, ¿no? Ya sea buscando ayuda profesional o tal. Hay límites, como tú mencionas, donde realmente no podemos hacer más y es cuestión de la persona que haga su cambio, ¿no? Esta metamorfosis a pues algo mejor en su persona.
Pero yo sí creo que, por ejemplo, la empatía y la responsabilidad afectiva sí deben estar constantes. Obviamente conociendo nuestras limitantes y conociendo hasta qué punto vamos a hacerlo o no, y conociendo lo de los demás, pues teniendo en cuenta que cada persona es responsable de sí misma, pero pues eso no nos quita nuestra responsabilidad afectiva, nos quita el hecho de pensar en sus sentimientos y pensar en que también sufre malestar, ¿no? O sea, no vamos a andar por ahí lastimando a las personas nada más porque no queremos entrometernos o porque no queremos lidiar con ciertas cosas. Si bien cada quien es responsable de hacerse feliz y cada quien es responsable de superarse y crecer como persona, pues el apoyo y el hecho de no ser un obstáculo o no estar lastimando a la persona durante el proceso también es muy importante, ¿no? Y es parte de la libertad que uno acepta y debe regir. Sí, por eso es muy importante, como tú lo mencionas, ¿no? Tener saber cuándo o tú imponer límites, ¿no? Porque es muy delgada la línea, ¿no? La franja entre lo bueno y lo malo realmente es muy delgada, ¿no? Y como dice Iván, ¿no? Muchas veces pues, ustedes saben que la gente juzga mucho, ¿no? E incluso juzga sin saber el contexto de la situación, incluso juzga sin saber pues, muchos matices, ¿no? Entonces, como tú dices, es muy importante tener ese límite, ¿no? Obviamente sin dejar de lado la responsabilidad afectiva, pero también tener ese límite para no tú empezar a cargar con la responsabilidad afectiva de la otra persona, ¿no? Claro. Y pues al final de cuentas se complementan. Vale. Como dicen, bueno, no sé, tú Ricardo que estás estudiando psicología, cuando vas a terapia que porque tengo problemas con mi papá que me controla o mi pareja, trabajar en cómo vas a convivir con esa persona, pero no puedes tú cambiar a la persona. Sí, claro, es un proceso propio, o sea, la persona que si algo quiere cambiar, pues la persona tiene que elegirlo, ¿no? O sea, yo voy a terapia porque yo quiero cambiar esto de mí. Lamentablemente, si la persona no quiere cambiarlo, pues no va a poder hacerlo y no mágicamente no va a llegar pues, una madrina que diga ya cambiaste y vas a ser así o así. Y pues lamentablemente las personas ven normalizados estos procesos a veces hasta de violencia y pues no salen de ahí, o sea, piensan que no están haciendo daño, no tienen una responsabilidad afectiva, no son nada empáticos. Y pues lamentablemente los que terminan yendo a terapia y tratando de mejorarse pues son las víctimas, ¿no? Esas personas que pues debería ser que el victimario es el que debe trabajar en sí para no causar este daño, pero en general es un acto personal, es un acto de autonomía donde se ejerce otra vez la libertad de decir yo voy a cambiar porque quiero hacerlo, y pues ahí es donde comienza pues a este proceso fructífero de crecer como persona, de mejorar, de conocer aspectos de empatía, responsabilidad afectiva, si es que no se conocían antes. Pero sí, es totalmente un proceso pues, autónomo de decir quiero cambiar, quiero mejorar, quiero hacerlo. Porque si uno no quiere hacerlo, uno no toma la iniciativa, otra persona no lo va a tomar por nosotros y pues, vamos a estar estancados siempre. Y esto pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Si yo quiero estudiar una carrera, si yo quiero aprender a tocar instrumentos, si yo quiero hacerlo, tengo que ser yo el que decida hacerlo, tengo que ser yo el que me dé mis horarios, tengo que ser yo el que... Porque no va a venir otra persona mágicamente a darme el conocimiento y no voy a, de un día de la noche a la mañana, voy a conocer ya, sino es todo un proceso de disciplina, un proceso de búsqueda de cambio, de búsqueda de mejoría, de búsqueda de aprendizaje para poder crecer, para poder superarte, para poder ejercer la libertad que tienes de distinta manera, poder conocer otras cosas, poder pues crecer en general. Sí. Sí, y fíjate que yo aquí creo que podríamos volver a retomar la pregunta del principio, ¿no? De si en verdad o verdaderamente somos libres, ¿no? Porque, o sea, hablándolo como lo decía Iván, ¿no? Económicamente y políticamente, pues estamos sujetos a muchas normas, ¿no? Pero ya en una libertad para decir, un ser autónomo, creo que ya implican muchos factores, ¿no? Y son muchos factores muy delicados. Y considero que lamentablemente con la sociedad de hoy en día esos factores están más sensibles, ¿sabes? Están más propensos a poder, no sé, fragmentarse o incluso evolucionar, o incluso agregar o incluso disminuir, ¿no? Entonces creo que la libertad como tal
Es decir, la libertad mental y de expresión, claro, ha cambiado y va a seguir cambiando y está padre, ¿no? Pero yo creo que volvemos a retomar lo mismo, ¿no? Es como un círculo vicioso y es un poco difícil poder llegar a decir, ¿no? O a resolver esa pregunta de si en verdad somos libres, ¿no? Ok. Digo, porque también en otros aspectos pues entra esto de a veces hasta de la ética, ¿no? La ética y la moral, donde pues también se intervienen para tomar decisiones que a veces son importantes en nuestra vida, teniendo en cuenta pues ver la ética como este tipo de examinación hacia pues, los sistemas, ¿no? La reflexión acerca de las creencias y todo este sistema de costumbres que nos compete, y la moral como pues, las normas específicas que en cierta manera pues rigen nuestra conducta, ¿no? Entonces también son conceptos que considero influyen bastante en nuestra forma de manejarnos en un mundo y de pues tomar decisiones en la vida cotidiana, ¿no? En un área laboral, por ejemplo, pues qué tan pues moral en este caso es llevar ciertas actitudes o quizás salirse del panorama de costumbres que rigen una cierta profesión para dar un mejor servicio, o por ejemplo qué tanto yo estoy dispuesto a dejar a un lado lo que creo para apoyar más, qué tanto yo estoy dispuesto a dejar este concepto de verdad que me han impuesto para dar un mejor servicio donde yo estoy, y si estoy dispuesto o no a hacerlo. Y eso también tiene una dualidad dentro de la libertad del ser, porque tú puedes elegir hacerlo o no puedes elegir hacerlo, y eso pues te hace bueno o te hace malo. O sea, ahí está la pregunta, pues, Valeria. Sí, ¿no será que a lo mejor plantear soy libre, sí, no, es como imposible, porque a lo mejor no es una respuesta absoluta de que o eres o no eres, sino que es como una escala, ¿no? De, bueno, pues, porque siempre tenemos que tener algo de sometimiento a los demás, ¿no? O a algo para funcionar, o a veces hasta nosotros mismos tenemos problemas que nos impiden a nuestras decisiones y ser autónomos. Entonces a lo mejor no es una respuesta de realmente somos libres, sí o no. A lo mejor dependerá de cada persona y del proceso que lleve. Sí, creo que es Iván. Incluso de la persona, o sea, no es independientemente de la persona, sino también el tipo de gobierno. Porque si, como dice Valeria, digo, no es una pregunta que sea un total sí o un total no, porque si te pones a comparar que China, nosotros somos más libres que en Siria. Entonces, Corea. Incluso en China, o sea, ellos, que Corea, en China ellos no tienen Google, incluso está prohibido YouTube. Es importante, porque no solamente es que tú seas libre, sino que hasta qué punto eres libre, porque tú eres más libre, o sea, nosotros estando en México somos más libres que otros países. El periodismo está muy censurado aquí en México. Es uno de los países donde la censura está full, junto con Rusia. Entonces, tú te pones a pensar y dices, ok, yo soy libre hasta cierto punto. En otros puntos sí estoy limitado o estoy censurado. El hecho de tener un concepto de libertad y yo puedo salir a donde yo quiera y todo eso, sí, eres libre. Pero si te pones a pensar, no sé, en política, estás muy condicionado. En noticias, en cuestión de estar al día, también estás muy condicionado y libertad financiera ni se diga. Claro. Entonces, o sea, para mí el hecho de que ser libre depende en dónde te encuentras realmente. Y es el contrato social que te mantienen o te imponen tener en ese lugar donde te encuentras. Y es lo mismo con la conducta, o sea, tú no te vas a comportar igual en tu casa que en la escuela o incluso en un parlamento. Sí. Entonces, tu libertad, aunque no quieras, se va a ver condicionada por el extracto social donde estés. Sí, es muy importante. Somos libres hasta el punto en que el poder que nos domina, que nos somete, quiere que seamos libres, ¿no? Estos micropoderes en que está dividida y fracturada la sociedad, pues somos libres hasta el punto en que no nos dejan ser libres, en este caso, hasta que las condiciones
nos lo permiten. Me llega a la mente todo esto de biopolítica de Foucault, de este tipo de gestión sobre el cuerpo, sobre la misma vida, a través de esta concepción capitalista sobre el mundo que avanza y que necesita un mercado y que se hace cargo de ti mismo, porque, o sea, hasta qué punto realmente elegimos las cosas que elegimos, o sea, hasta qué punto conocemos y sabemos lo que queremos saber, o sea, hasta qué punto la información que tenemos es la información pues correcta, ¿no? Porque pues todo está hecho a lo que nos permiten ver, o sea, todo está hecho a partir de lo que el grupo de poder nos permite conocer. En este caso, en las escuelas pues creen pertinente enseñarnos. Sin embargo, a lo mejor en ocasiones ser lo más fructífero de poder que conozcamos. Al comprar ropa, ¿elegimos realmente lo que queremos vestir? ¿O es que vemos a partir de un grupo dominante, vestir de esta manera es la forma adecuada de vestir? O sea, realmente hasta qué punto realmente elegimos las cosas que queremos con la libertad que nosotros creemos tener, y no la libertad que un grupo político, un grupo de poder, o sea cual sea, nos permite acceder. O como en las noticias, digo, hay una frase de Twain, me parece funcionada, de que en este caso, pasando a la actualidad, si no veo las noticias estoy desinformado, pero si veo las noticias estoy más desinformado, porque no es la realidad que están las noticias, es la realidad que es correcta. Los casos y muchos ejemplos lo vemos en la distorsión de las noticias, en pues este tipo de ediciones para social específico salga mejor parado que otro, o sea, tergiversar totalmente la información para darnos a conocer lo que una postura en específica. Yo creo que estaría bien como dar un concepto más o menos general por ahora, pues tampoco tan determinado, sobre lo que ahora consideramos que es libertad y hasta qué punto realmente somos libres. Valeria. Bueno, por ejemplo, y ahora yo comprendo que la libertad no es una palabra absoluta de somos libres, no somos libres. Puedo decir que la libertad es el campo de acciones o de pensamientos o de sentires que tienes tú dentro de un contexto social sin que afectes a terceros. Yo lo podría ver así. Ok. Iván. Para mí, principalmente, la libertad, o el concepto de libertad para mí sería el tener una visión incomprendida de esto. O sea, tú no tienes libertad porque no entiendes la libertad que tienes aún. Entonces, cuando llegas a comprender este concepto, como dijo Valeria, que la libertad no es absoluta, sino que cuando llegas a comprender en qué estado de libertad te encuentras y en qué estado de gobierno estás, puedes saber en qué estado de libertad es en el que tu sociedad o tu alrededor, tu ecosistema, vaya, es en el que se encuentra, y es ahí donde tú ya te puedes aceptar qué es lo bueno, qué es lo malo, agarrar esta reflexión de qué es lo bueno y qué es lo malo, y así agarrar tu manera de actuar, que ya sería tu moralidad. Ok. Luis. Sí, finalmente, sí, yo considero también, estoy de acuerdo con Valeria, de que la libertad es muy difícil definirla, ¿no? Es muy difícil decir, sí, yo soy libre, no, yo soy libre. Digo, a lo mejor muchas personas dicen, y hoy más que nada hoy en día, ¿no? A lo mejor muchas personas dicen, yo sí soy libre porque yo pienso así y me gusta y yo quiero así y me siento bien, ¿no? Y está chido y está padre, ¿no? Pero finalmente, pues hay muchos aspectos y muchos tipos de libertad, ¿no? Como bien lo decía Iván, con la política y todos estos temas, pues ahí no tenemos nada más que adaptarnos a esas políticas, esas leyes. No podemos fracturarlas porque ya estaremos incursionando en lo malo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto somos libres, pero no del todo. Y también precisamente, ¿no? Porque no logramos comprender, a lo mejor no logramos comprender la diferencia entre la libertad y el libertinaje. Entonces, las ideas se mezclan y muchas veces se confunden, ¿no? Ok. Tener en cuenta entonces todo. Por mi parte, pues pienso que si existe, por ejemplo, un grupo de poder que quiera determinar o normalizar
ciertas conductas o ciertos aspectos o cierto tipo de pensamiento, es porque de alguna forma, pues precisamente somos libres. Entonces, en el conocimiento de cómo funciona o cómo está tratando de normalizar este grupo de poder, ese pensamiento, esas circunstancias o esas conductas, es como podemos obtener la libertad. O sea, conociendo cómo se ejerce un poder, podemos estar conscientes de nuestra propia libertad y podemos ejercer nuestra libertad a partir de una resistencia. Entonces, creo que es bastante fructífero todo lo que se habló aquí en el primer podcast del grupo, ¿no? Sí, como primera experiencia, estuvo bien. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que nos dejen sus comentarios, cualquier cosa que quieran platicar, cualquier tema que quieran que hablemos, ¿no? Como lo mencionamos en las publicaciones, no es algo que queramos encerrar para nosotros, ¿no? Si quieren participar, pueden hacerlo. Si quieren mandar un tema, están en total libertad de hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. Cualquier cosa, como mencionó Iván, algo que se tenga que mejorar o cualquier cosa, pues estamos abiertos a opiniones, tratando de presentar un mejor producto, en este caso, un mejor proyecto. Y pues, si no hay nada más que mencionar, pues podamos cerrar de una vez. ¿Alguien algo que decir? ¿Quieres decir, Val, antes de cerrar? Pues nada, nuestra frase de que recuerde que compartiendo dudas se llega a la verdad. Sí, es muy importante. Compartiendo dudas siempre se llega a la verdad. Muy bien, pues muchas gracias por escuchar y por estar aquí con nosotros este rato, pues aguantando, ¿no? Las reflexiones a lo mejor un poco... Ojalá no se hayan dormido. Sí, y sobre todo que no se olviden, ¿no? Que esto no es para hacer cambiar sus ideas ni dominar su idea, ¿no? Es para expandir más el conocimiento de nosotros. Ajá. Y si a alguien le sirve, que lo adopte, ¿no? Que lo adopte a su pensamiento y que lo amplíe. Lo más chido aquí es que ampliemos nuestra visión del mundo. Sí, claro, esto que se menciona aquí no es absoluto y no te estamos inculcando una filosofía, simplemente estamos compartiendo nuestras ideas y si tú quieres agarrar un poco de esas ideas, eres libre de hacerlo realmente. O sea, si queda algo, pues qué mejor, ¿no? Pero, o sea, no, tampoco se trata de, suplantar una ideología o querer plasmar, pero no, o sea, simplemente es una charla y eso es todo. Sí, así es. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches, tardes o días a todos.